Y quiero que abras tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 5. Seguimos en este precioso sermón, el Sermón del Monte. En estas bienaventuranzas, estamos estudiando las bienaventuranzas y las estamos viendo detenidamente una por una. Hemos visto bienaventurados los pobres en espíritu, hemos visto bienaventurados los que lloran, y hoy vamos a ver Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es fácil tratar de entender esto de la mansedumbre, y vamos a tratar de descubrirlo hoy un poquito más acerca de qué significa esto de la mansedumbre o a qué se refiere el Señor. Pero te recuerdo lo que hemos venido viendo, en estas últimas semanas. Decíamos que el Sermón del Monte es un sermón que el Señor nos dio precisamente para evitar la superficialidad, para evitar la religiosidad, para evitar el que tú y yo podamos decir soy cristiano y aparentar ser cristiano, pero la verdad no serlo por dentro. Entonces, lo más importante no es lo que decimos ser, sino lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo que ha hecho Dios en nuestra vida obviamente se va a reflejar, pero tiene que empezar desde adentro, tiene que ser un cambio que Dios haya generado efectivamente en nuestra vida y en nuestro corazón. Y todo este Sermón del Monte nos va a ayudar a identificar nuestras vidas para saber si realmente somos cristianos. Lo primero que decíamos, bienaventurados los pobres en espíritu, decíamos que la pobreza en espíritu es cuando tú reconoces tu condición delante de Dios y reconoces tu necesidad de Dios. Y decíamos, ¿has reconocido esa necesidad de Dios en tu vida? ¿O es nada más una costumbre de tener que ir a la iglesia? ¿Es nada más la costumbre que nos enseñó mamá, papá, abuelitos a tener que venir y hablar y venir con Dios y hablar con Dios en las mañanas, encomendarte a Dios? ¿Es costumbre o es una necesidad? Decíamos hace 2 semanas, es importante que verdaderamente sintamos esa necesidad de Dios como ese pobre mendigo que se busca una pieza de pan en la basura con tal de comer. Dice, así esa necesidad que siente esa persona es la necesidad que tú y yo debemos de sentir de Dios. Que no sea nada más una rutina, sino realmente una necesidad de Dios. Y veíamos la semana pasada, bienaventurados los que lloran, y hablábamos acerca de llorar nuestro pecado. Una vez que reconocemos nuestra condición delante de Dios y una vez que reconocemos esa necesidad de Dios, nos lleva a vernos y decir, yo estoy mal delante de Dios, le he ofendido, he pecado contra Él, y te empieza a doler el pecado. Y dice, y bienaventurados esos que les duele el pecado, porque entonces serán consolados. Y hoy vamos a ver que no se puede llegar a la mansedumbre sin los 2 anteriores. Y te invito a orar. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Dios, que tomes nuestra vida, nuestro corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros, Dios, para poder voltear a ver tu palabra, escucharla atentamente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que tu Espíritu Santo nos hable, Dios, para entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. Algunas versiones traducen aquí bienaventurados o dichosos. Dijimos que bienaventurado quiere decir dichoso. Y dice bienaventurados los humildes. Cambia la palabrita de manso por humildad, algunas de las versiones. Y se basa precisamente en que la mansedumbre
ahorita te digo el concepto que normalmente tenemos de mansedumbre, pero la mansedumbre va un poquito más allá de solamente actitudes y va a algo más profundo, a algo en el corazón. Por eso le pone humildad. Y la manera de entenderlo es viendo Primera de Pedro 3, versos 3 y 4. Ahí se vuelve a usar esta palabra. En 1 Pedro 3, versos 3 y 4, se vuelve a usar esta palabrita que el Señor usó como mansos, bienaventurados los mansos. Y Pedro, el apóstol, lo usa de una manera interna bien interesante. Aquí en el capítulo 3 está hablando a las mujeres y en el verso 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, les dice que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esa palabrita apacible es la misma palabra que se usa en Mateo 5:5 para decir manso. Y aquí entonces está hablando de un ornato, un adorno interior, algo que está bien profundo. Por eso algunas versiones lo llaman humildad de espíritu. Esa humildad que necesitamos delante de Dios, dice que es grande, de grande estima delante de Dios. Que es de grande estima delante de Dios. Ahí, por eso algunas versiones lo van a ver ustedes como humildad. Y esta es la mansedumbre que vamos a estar platicando, en la Reina Valera, así lo menciona como mansedumbre. ¿Y qué es entonces la mansedumbre? Primero te digo lo que no es. El concepto que tenemos de mansedumbre, cuando te dicen hay que ser mansos, uno le pone E en vez de A, pero lo traducen como una persona pasiva o como una persona débil. Eso es lo que se viene de repente a la mente cuando hablan de manso, ¿no? Una persona débil, una persona pasiva, una persona que no hace nada o que no sabe cómo hacer algo, ¿sí? Que no sabe cómo defenderse. A lo mejor nosotros podemos pensar en ese concepto de mansedumbre, pero eso no es la mansedumbre. Otra cosa que no es el ser manejado por los demás. Algunos piensan que los cristianos que son mansos pueden ser manejados por los demás y controlados por los demás. Tampoco eso es la mansedumbre. Otros piensan que es una actitud externa, nada más, y que se puede, pues, si fuera una actitud externa, entonces se podría imitar, se podría simplemente aprender, pero la mansedumbre no se puede aprender. De hecho, la mansedumbre de la cual está hablando aquí el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, es algo espiritual. Cuando nosotros recordamos Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, el fruto del Espíritu, ¿recuerdas? El fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida viene dentro de todo. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Quién me lo dice de memoria? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La mansedumbre es algo que el Espíritu Santo nos da, no es algo natural del corazón humano. El corazón humano es contrario a lo manso. El corazón humano es salvaje. El corazón humano es querer hacer lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que a mí se me acomoda o lo que yo necesito. Eso es lo que es el corazón del hombre normalmente. Y el corazón manso es diferente. Entonces, para poder entender esta parte espiritual, igual como lo he hecho estas últimas dos ocasiones, vamos a usar dos ejemplos de la Biblia para entender la mansedumbre. Y el primer ejemplo es Moisés. Quiero llevarte a Números, capítulo 12.
Ahí en este libro de Números estaba por ahí María y Aarón y tenían como que cierta envidia en contra de Moisés. Ellos querían sentirse importantes, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí en el capítulo 12 de Números, versos 2 y 3. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo escuchó el Señor. Dice, y aquel varón Moisés era, ¿cómo era? Muy manso, pero era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y cuando tú ves y volteas a ver la historia de Moisés, dices, Moisés era manso, y ¿cómo puedo entender esa mansedumbre de Moisés? Y dice que era el hombre más manso de todos los hombres de la tierra. Entonces es algo que una característica especial que tenía Moisés. Y hay una característica especial que tenía Moisés. Pero cuando ves la historia de Moisés, ves un hombre temeroso en ocasiones, ves un hombre arrebatado en ocasiones, y ves un hombre que no era realmente perfecto la mayoría de las veces. Entonces, ¿dónde está esa mansedumbre? ¿O cómo resalta esa mansedumbre? Lo podemos rescatar de un verso también. Está en Éxodo 33:15. Y es un verso que a lo mejor y conoces. Dice Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuál era la característica especial que tenía Moisés? Moisés dependía de Dios. Independientemente de su carácter, independientemente de lo enojón, independientemente de lo arrebatado, independientemente de lo temeroso, independientemente de todas las características o situaciones que tenía Moisés en su vida, era un hombre que dependía totalmente de Dios. Lo vemos varias veces, ahí mismo en Números. Hay otro verso en Números 9 donde dice, Moisés le respondió, esperad y oiré que ordena Jehová acerca de vosotros. Él dice, no voy a hacer nada sin que no me lo diga Dios. Y ese es donde empieza esa mansedumbre. Empezamos a entender la mansedumbre de Moisés en esa dependencia de Dios, en no hacer, no actuar sin preguntarle primero a Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar a voltear a ver nuestro corazón. ¿Haces las cosas tú por tu cuenta? ¿Por tratar de resolver? ¿Por lo que la situación exige? ¿Por lo que tú piensas que es correcto? ¿O porque realmente es algo que Dios te está llevando a hacer? Hay que aprender a depender totalmente de Dios. Otro ejemplo para poder entender la mansedumbre es el mismo Señor Jesús. Ahí en Mateo 11:29. Vete hasta el otro lado de la Biblia. Mateo 11:29. Dice el Señor Jesús hablando, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús era también manso. Decíamos nosotros, el concepto normal de esa mansedumbre era decir que es débil, pero ¿alguna vez Jesús fue débil? Jesús era Dios. Así lo dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos esa gloria de ese verbo, ¿no? Y se manifestó, se hizo carne, y ese es Jesucristo. Cuando lees todo el capítulo de Juan, te dice Jesucristo es Dios. Y siendo Dios y teniendo todo el poder, ese mismo poder que con su palabra creó todo el universo, imagínate con su palabra poder haber dicho, ¿y ustedes por qué me golpean? ¿Los hubiera fulminado
a todos. Y dices, ay, sí lo hubiera hecho, ¿no? Pero de repente volteamos a ver a nosotros mismos y va a voltear a ver, ¿y tú por qué me ofendes de esta manera? Si mi ley dice que no debes hacer esto, lo haces. Y dices, no, ahí que no me fulmine, ahí que sí sea manso conmigo, ¿no? No era débil, pero estaba bajo la voluntad del Padre. El Señor Jesús estaba bajo la voluntad del Padre. Entonces tenemos la dependencia total de Dios y tenemos esa de someterse a la autoridad de Dios. Ahí entendemos la mansedumbre en estos dos ejemplos. En esencia, pues, la mansedumbre es poder bajo control. Así, cuando tú le llamas a un caballo que es manso, quiere decir que ese caballo no quiere decir que ha perdido su poder y su fuerza, sino que ese caballo ha podido detener todo su poder y su fuerza a mando del amo. Yo les contaba el viernes que tuve la oportunidad, allá cuando era joven, hace poquito, no hace mucho, de estar delante de un caballo, ¿no? Un caballo, y los caballos son imponentes. ¿Alguien ha estado delante de un caballo así? ¿Lo ha visto? Y ese caballo obviamente lo tenía el dueño, ¿verdad? Y era mansito. Y se me ocurrió darle una nalgada al caballo. Pero el dueño estaba ahí. ¿Y sabes qué hizo el caballo? Se rió. Nada. ¿Tú crees que no le haya dolido el caballo? Pues a lo mejor no le di muy fuerte, ¿verdad? Pero porque también tiene, ¿no? Pero si hubiera sido un caballo salvaje, ¿qué hubiera hecho? O sale corriendo, me da la patada primero y luego sale corriendo. ¿Sí? Sin embargo, no hizo nada, ni salió corriendo, y gracias a Dios no me dio la patada. Toda esa fuerza, todo ese poder estaba contenido, porque si su amo le decía tranquilo, tranquilo, ¿no? Pasa lo mismo con los perritos que están también ya domesticados, ¿no? Si no el amo no le da la orden, y si va y muerde, pues no está tan amansado, ¿eh? ¿Sí? Los que muerden, pero bueno. Entonces ahí es donde entendemos esa mansedumbre. La mansedumbre es ese poder bajo control, es vivir y actuar sometidos al mando de Dios. Es esa dependencia total a su autoridad. Es no hacer, no actuar, no vivir, sino depender de acuerdo a lo que Él dice y solamente lo que Él dice. No actuar de acuerdo a sus propios sentimientos, no actuar de acuerdo a sus propias situaciones, sino a lo que Dios dice. Esa es la mansedumbre. ¿Entendemos lo que es la mansedumbre ahora? ¿Y de qué nos sirve la mansedumbre en nuestra vida? Tiene unos resultados bien especiales para nuestra vida, y te voy a dar 3 resultados que da la mansedumbre en nuestra vida. El primero está en Santiago 1, 21 al 22. Santiago 1. Santiago 1, 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada. Ahí aplicar la mansedumbre a la palabra de Dios. Aplicar eso, someternos a la palabra de Dios. Dice: desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, la mansedumbre es necesaria para que nosotros podamos recibir esa salvación que Cristo nos ofrece. La mansedumbre es necesaria, es someternos a la autoridad de Dios. Mira, tú puedes reconocer tu necesidad de Dios, ser pobre en espíritu, y puede dolerte tu pecado, pero si no te sometes, entonces nada más llegaste a la mitad.
Necesitamos someternos a Dios y a su palabra. Porque mucha gente sí reconoce a Dios y mucha gente sí le duele su pecado y dice, ay sí Señor, la estoy regando, ¿no? Pero no se quiere someter y vuelve a vivir en desobediencia y sigue viviendo en desobediencia. Y vivir en desobediencia es vivir lejos de Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. En cambio, cuando entra esa mansedumbre que no nace de nosotros, lo decíamos, es un fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros, entonces podemos decir, Señor, aquí está mi vida y cambio todo. Dejo lo que estoy haciendo mal y me someto a tu voluntad, me someto a tu palabra. Por eso dice, otra vez te lo leo, por lo cual, muchas gracias. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios la que salva nuestras almas, pero si no te sometes a ella, pues entonces no te va a hacer nada la palabra de Dios. Por eso dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque ¿qué pasa si nada más eres oidor, si no hacedor? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. La mansedumbre entonces es necesaria para recibir la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Ese es el primer resultado. El segundo resultado no solamente nos lleva a la salvación, nos permite recibir esa salvación que Cristo nos da, sino que también la mansedumbre nos identifica como hijos de Dios. Hace ratito cantábamos, soy hijo de Dios. Y qué padre, qué bonito es cantarlo, ¿no? Pero qué triste es decir algo que realmente no eres. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Lo puedes comprobar a través de la mansedumbre. Mira, vamos a ver Colosenses 3. Colosenses 3, versos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, ustedes vístanse como escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Y te empieza a dar características: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y ¿de qué? Y de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos está diciendo que ese reflejo de un corazón cambiado, de un corazón manso, tiene que salir a la luz. Tiene que salir a la luz no solamente cuando las situaciones están bien, no solamente cuando todo está bien, sino también en situaciones donde perdemos el control. Cuando estamos en situaciones donde perdemos el control es donde conocemos cómo somos realmente, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Te lo he puesto varias veces. Cuando tú vas manejando, puedes ir cantando alabanzas y diciendo aleluya y todo eso, ¿no? Pero nomás se te atraviesa un carro así que no hizo alto, lo que sea, frenas, tienes que frenar y le dices, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, ¿no? O te sale tu yo interior. La mansedumbre es igual. La mansedumbre sale precisamente en esas situaciones donde ya no tienes el control y eres manso, eres apacible, dependes de Dios, estás buscando la voluntad de Dios en todo tiempo, le preguntas a Dios qué haría Él. Entonces el reflejo de lo que Dios hizo en nosotros en el interior es el mejor identificador de lo que decimos ser en Cristo. Si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que reflejar al Hijo de Dios. Y lo leímos ahorita en Mateo 11:29, que dice: sed mansos, porque yo soy manso, ¿eh?
sean como yo, dice el Señor Jesús. Entonces debemos reflejar esa mansedumbre. El Espíritu Santo que pone en nosotros esas características que nos ayudan a ser como Cristo. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a ser como Cristo y a actuar como Él. ¿Qué haría el Señor Jesús si va en tu coche manejando y se le atraviesa también una persona? ¿Haría lo mismo que tú? ¿Diría lo mismo que tú? ¿Haría las mismas señales con los dedos que tú? ¿Con la boca? ¿Sí? Yo creo que no, ¿verdad? Los haría muy diferentes. Entonces nosotros debemos de empezar a reflejar lo que Cristo es, lo que Cristo haría. Empezamos a reflejarlo y esa es la mansedumbre, es esa dependencia de Dios total, donde dependemos de lo que Él haría. Entonces la mansedumbre se demuestra al actuar con calma, con apacibilidad, con dulzura, con cordura y con sabiduría en toda situación, no importa lo difícil que ésta sea. Y oye bien, no importa lo mucho que duela. Pablo nos pone aquí un ejemplo, aquí en Colosenses 3:13. Nos enseña, nos da este ejemplo donde una situación que casi no pasa en las iglesias, esto pasa en otras iglesias, allá en África, no sé dónde, pero allá pasa esto que dice que de repente podemos tener hermanos que de esos que no aguantamos mucho, ¿no? En las iglesias. Yo sé que me ven con cara así que, pues, ¿qué es eso? No, aquí no pasa, ¿no? Pero de repente dice Pablo, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Dice, y si alguien tuviere queja contra otro, el consejo es, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué hay tantas riñas entre hermanos? ¿Por qué hay tantas riñas entre las iglesias? Porque no nos soportamos los unos a los otros, porque no somos mansos. Porque queremos aparentar una mansedumbre con nuestro exterior cuando las cosas están bien, pero cuando se descontrola todo, ahí sale nuestro yo. Y ahí hasta decimos, no, Señor, pero este no es mi prójimo. Dios nos ayuda en esas situaciones y nos dice, voltea a ver al Señor. Recuerda lo que Él te ha perdonado a ti. Eso es depender de Dios, eso es voltear a ver a Dios. Esa es la mansedumbre. Es decir, ok, ya me dijo esto el hermano, me ofendió de esta manera, me hizo aquello, lo que sea. Pero y Dios que te ha perdonado a ti. Voltea a ver a Cristo, voltea a ver a Jesús y ve lo que Jesús te ha perdonado a ti. Y ver cuántas veces te ha perdonado Jesús a ti la misma cosa. Y te dice, tú ve y haz lo mismo con tus hermanos. Ahí está bien difícil si no tienes esa mansedumbre de parte de Dios. Número 3, el tercer resultado, después de que la mansedumbre nos identifica como hijos de Dios, también la mansedumbre nos lleva a un estado de descanso pleno en cualquier adversidad. Fíjate lo que dice Mateo 11. Ahorita lo leímos, pero regrésate ahí, Mateo 11, 28. Vamos a leer desde el 28. Y este es un pasaje que seguramente has leído. Venid a mí, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dice el Señor, y yo los haré descansar. Pero algo interesante sucede en esta frase que está dando el Señor, en este discurso, porque no termina ahí, sino que incluye este verso que dice, después de que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallarás descanso para vuestras almas. ¿Qué pasa cuando tú y yo no perdonamos? ¿Qué pasa cuando tú y yo no dependemos del Señor de esa manera, sino que en cuanto nos dan esa nalgadita como el caballo, tiramos patadas?
Y luego le preguntamos al Señor, ¿hice bien, Señor? Ay, sí. Y el Señor diciendo de aquí, calma, no, espérate. En esa dependencia social de Dios, en esa mansedumbre, hay que preguntarle primero a Dios, Señor, ¿qué hago? Y te va a decir, perdona. ¿Pero cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces 7. ¿Y qué pasa si no perdonas? ¿El que no descansa es el que te ofendió? No, tú eres el que no descansa cuando no perdonas. El perdón, ¿sí sabías que es para descanso tuyo, no del otro? Entonces perdona y libérate y descansa, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí, dice, lleva mi yugo, tú únete. Ese yugo, ¿te acuerdas lo que es el yugo? Sí, esa parte que les amarraban a dos animales ahí para ir en conjunto y para liberar un poquito la carga. Eso es lo que es el yugo. Y ahora el Señor te dice, lleva mi yugo, abrázate de mí, ¿no? Y déjame te abrazo y yo voy a estar contigo. ¿Por qué no se movió ese caballo? Porque sabía que estaba seguro, porque su amo estaba ahí. Y sabía que estaba seguro y que no le iba a pasar nada más de una nalgada. Hay que aprender a depender así de nuestro Dios, porque sí, va a llegar el momento en que te desesperará la gente, va a llegar el momento en que te fastidiarás del ministerio quizá en el que estás trabajando, va a llegar el momento en que las cargas de la vida se te van a acumular y vas a necesitar descanso. Y el Señor te dice, la mansedumbre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a depender de mí. Deja que te abrace, agárrate de mí y caminemos juntos y tus cargas serán menores. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ser manso, vivir en dependencia total de Jesús, nos asegura que Él no nos dejará solos. Jamás nos dejará solos. Aunque las cosas parezcan estar fuera de tu control, no lo están de Él. Entonces abrázalo. En el momento que dices, no tengo, Señor, control de esto, abraza al Señor. Busca al Señor. Únete a ese yugo, lleva su yugo, está con Él. Y entonces Él te va a abrazar, Él te va a defender, Él nunca te va a dejar solo. Cuando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, a eso se refiere, a que Él está contigo. Refúgiate en Él. No te refugies en lo que tú sientes, no te refugies en lo que tú piensas, porque te vas a desesperar. Solo Él te puede dar ese descanso. Y regresamos a Mateo 5 para terminar, que dice, bienaventurados los mansos. ¿Ahora entiendes por qué la dicha de los mansos? Es una dicha preciosa tener esa mansedumbre que Dios mismo nos da. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa promesa es prueba de que Dios no permitirá que sus mansos terminen mal. Te dice, al final todo va a estar bien. Al final vas a heredar la tierra. Al final todo va a ser felicidad. Aguanta la nalgada. Al final todo va a estar bien. Solo podemos ser mansos cuando estamos dispuestos a controlar nuestros deseos, de ceder nuestros derechos, nuestros privilegios al Señor Jesús y dejar que solamente Él reine sobre nuestra vida. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor, y pedirte que nos ayudes a aprender de ti, Señor Jesús, y ser mansos y humildes de corazón. Y que en esa dependencia que tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, a hacer, podamos encontrar no solamente la salvación para nuestras almas, sino también el descanso, Señor,
que necesita nuestra vida. El descanso no solamente del pecado, porque es perdonado por ti en la cruz, sino también de las circunstancias y situaciones de la vida que vamos a tener que enfrentar y seguir enfrentando, pero ahora sabemos que nunca más estaremos solos, porque tú estarás con nosotros, Señor Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos en esta hora ser confrontados por tu Espíritu, Dios, para saber si realmente hemos llegado a esa mansedumbre. Quizá hemos reconocido, Señor, nuestra pobreza en espíritu, nuestra necesidad de ti, nuestra condición delante de ti. Hemos reconocido nuestro pecado y lo hemos llorado. Nos ha podido pecar en contra tuya, Señor, pero quizá no nos hemos sometido a tu palabra. Quizás seguimos actuando de acuerdo a lo que nosotros creemos que es conveniente y no de acuerdo a lo que tu palabra dice. Y si hay alguien aquí que no ha llegado a esta parte de la mansedumbre, que nos identifica como hijos tuyos, que nos hace obedientes a ser como tú eres, yo te pido que hables a su vida y a su corazón y decirle que hoy es la oportunidad para venir a Jesús y decirle: Señor Jesús, yo necesito ser manso. Yo necesito depender de ti completamente y someterme completamente a ti, a tu autoridad, a tu palabra, mi Dios. Y así, cerrando tus ojos, yo no sé si tú eres esa persona que el Señor ha estado hablando, pero si tú eres y te está diciendo el Señor: hoy es la oportunidad de poder recibir ese espíritu que va a darte esa mansedumbre y esa dependencia total, entonces me gustaría reconocerte y orar por ti y darle gracias a Dios por tu vida, porque has entendido la necesidad de Jesús en tu vida. ¿Eres tú esa persona? Levanta tu mano y dile al Señor: yo necesito de ti. Gloria a Dios. Los sus manos. Gloria a Dios. Padre, puedes bajar tu mano. Padre, gracias, Dios, por cada persona que hemos entendido hoy esta necesidad, Dios. Y Padre, que no quede solamente en haber escuchado algo un día, sino realmente algo que se haga en nuestro corazón, que obres en nuestra vida, que cambie nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Que seas tú actuando y dándonos un nuevo corazón en esta nueva dependencia, Señor, completa, total de ti. Gracias por cada uno de los que nos has hablado a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te alabo, bendigo tu nombre, Señor. Amén.